Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaura Ardila, de Procedimiento Constructivo Ardila, y en la masterclass de hoy, como continuación a la anterior, vamos a ver cómo aplicamos las 5 reglas que vimos en la última masterclass, acordaos. Vamos a ver cómo las aplicamos a un descompuesto de obra. Antes de seguir, quiero que tengáis claro que cuando estoy hablando de estas reglas y cómo aplicarlas es para controlar la obra a pie de obra. Pero a la hora de presentar precios contradictorios o liquidaciones o cualquier otra documentación relacionada con descompuestos de obra a la propiedad o la dirección facultativa, las reglas y la forma en la que se la presentemos las van a marcar ellos. Es decir, si es una administración pública, pues nos van a pedir descompuestos mucho más parecidos a una base de datos reconocida. Incluso pueden tener hasta ellos bases de datos que manejen y facilitártela, porque lo que quieren es hacer esa comparación con los precios y la base de datos que ya tienen conocido ellos de otras obras, o porque sencillamente son sus normas y hay que cumplirlas. Si os acordáis, en la masterclass anterior vimos estas 5 reglas, que es olvidarnos de estas bases de datos muy conocidas y muy detalladas. Paquetizar en lotes de contratación. Se hace necesario que conozcamos las reglas del mercado, cómo se contrata, y lo vamos a hacer por lotes. Cada línea de nuestro descompuesto va a formar parte de una línea de un comparativo y al final se va a convertir en una línea de contrato. Vamos a revisar nuestra obra antes de dar por terminado cualquier descompuesto para tener en cuenta todas las variables y todo lo que nuestra obra y proyecto necesiten. Revisaremos todas las variantes que se produzcan en nuestra obra y que impliquen una modificación de precio. Si esta modificación de precio no es un precio contradictorio, las vamos a incluir en nuestro descompuesto. Si es un precio contradictorio, formarán parte de una partida aparte que discutiremos con la dirección facultativa. Se la presentaremos como ellos nos la requieran, pero a la hora de descomponerla y utilizarla para hacer todo el proceso de contratación lo haremos como estamos viendo aquí. Y por último, intentaremos ahorrarnos el mayor riesgo y el mayor trabajo y las mayores gestiones posibles. Es decir, vamos a intentar que el subcontrata nos traiga a la obra todo lo posible siempre y cuando no nos sea ventajoso contratarlo nosotros mismos. Es decir, en un descompuesto como el que estáis viendo en pantalla, un forjado, podríamos llegar a subcontrata y contratarle el bombeo. Sin embargo, por acuerdos de contratación que hacen las empresas constructoras, nos es más rentable, nos es más económico contratarlo nosotros que lo contraten ellos. Aparte de que en una obra sí está bien que intentemos abaratar lo máximo posible con la política que os acabo de comentar, pero no podemos perder el control de la obra y sí tenemos que tener en cuenta que si le concedemos al subcontrata la gestión de todas las unidades relacionadas con un camino crítico como es la estructura, estamos perdiendo parte del control. Y eso tampoco nos interesa. No hay nada escrito, hay muchas variables, cada obra es un mundo, cada empresa tiene su política, pero sabiendo las reglas, sabiendo dónde estamos y dónde llegamos, podemos tomar mejores decisiones. En este caso veis en pantalla un descompuesto, una base de datos muy conocida. Tener cuidado con la descripción, que hay que leerla ampliamente y detalladamente. Pero no nos vamos a quedar solo con la descripción. Vamos a analizar, como hemos dicho, el contrato, porque puede que haya cláusulas que digan que, y lo suelen decir, que asumimos bastante más cosas de las que la descripción de la partida pone. Entonces esto hay que tener los conceptos muy claros antes de decir si es un precio contradictorio o no. Leemos atentamente la partida y esta sería pues su descomposición en una base de datos reconocida. Sin embargo, nosotros esto no lo hacemos así en obra, porque nosotros no vamos a contratar en plantilla a un oficial encofrador, ni vamos a hacerle un contrato a un ayudante, pero no se necesita tampoco un oficial y un ayudante. Yo esto discreparía. Para hacer un forjado, por un metro cuadrado forjado, con un ayudante y un oficial no sería suficiente. Tampoco, para los rendimientos que queremos obtener en obra. El nervio in situ, bueno, pues habría que ver si ese rendimiento es el adecuado, si nuestra obra tiene tramos con doble nervio o no. 3 unidades por bovedilla a mí me parece bastante escaso, porque si tenéis en cuenta la separación, suelen salir 4,80 y las bovedillas, sobre todo cerámicas, se rompen bastante. Las roturas hay que tenerlas en cuenta los descompuestos. Daos cuenta que todo lo que pongamos un descompuesto al final acaba en un contrato. Si yo pongo 3 por 6.000 metros cuadrados me salen 18.000 bovedillas que voy a comprar. Que le estoy diciendo a mi empresa que voy a gastar 18.000 bovedillas. Si he cuantificado mal,
o he previsto mal y al final me salen 20.000 bovedillas, estoy empezando a decirle a mi empresa que los datos que le he dado son incorrectos. Que si va a ganar 2, resulta que ya lo tiene más difícil porque le está costando la obra más dinero de lo que yo le he dicho. O sea que todos estos rendimientos son igual de importantes que el precio unitario de... Así es que cuando hagamos un descompuesto estamos marcando de verdad las pautas de nuestra obra. Todo lo que hagamos mal aquí lo vamos a pagar el día de mañana. Entonces es muy importante que tengamos todos los sentidos y que si tenemos que trabajar un poco más, es mejor ahora que no luego. Luego es mejor dedicarse a la obra y hacer gestiones y negociaciones, pero ahora es importante que nuestras bases estén bien sentadas. Esto no es burocracia, esto es la base de todo control y seguimiento económico de una obra. Y por último tenemos un metro cuadrado encofrados de viguetas que bueno, que tampoco sería así, ni se alquila así, ni se controla así en la obra. Aparte depende del sistema y depende de muchas otras cosas. Con lo cual en obra nunca haríamos este descompuesto, que yo no digo que esté mal. Digo que en obra no es útil para la forma en la que controlamos nosotros las obras. Así que nos olvidamos de esta base de datos detallada y vamos a aplicar nuestras 5 reglas para sacar nuestro descompuesto y que nos sirva realmente en un gran proceso de contratación y seguimiento de obra. Tenemos la misma partida y vamos a paquetizar en lotes de contratación. ¿Qué es esto? Pues que si yo tengo que hacer un forjado, lógicamente, ¿qué necesito? Necesito a una empresa de estructuras. Fijaos que pone ejecución. Aquí no pone encofrado, ni pone colocar vigueta, ni colocar bovedilla, ni hormigonar. Pone ejecución. Incluyo todos esos trabajos anteriores. Tengo a un ferralla, pero la ferralla no es solo colocar. Yo la ferralla la tengo que comprar, la tengo que cortar y doblar. Por ejemplo, imaginaos el caso de una losa. La tengo que armar. Imaginaos caso de vigas y la tengo que colocar en obra, o sea que tengo varios precios, además de que puedo requerir para diversas unidades o como refuerzo o como apoyo en replanteos o 1000 cosas, incluso para seguridad en algunas zonas o señalización, puedo requerir X barras en mi obra, con lo cual necesito también un precio de suministro. Depende con quién yo contrate. Habrá empresas que lo lógico es que lo dividan en dos, suministro laboral y suministro armado. No voy a entrar ahora en diferenciar si es mejor armar en obra o no, no es el momento, sería un tema bastante más largo. El nervio in situ tengo que tener en cuenta es si hay zonas sea doble. Normalmente en todos los proyectos hay zonas de forjado donde es doble y no viene definido en la partida. Y sin embargo tenemos que tener la contratación muy bien hecha de ese forjado por lo que explicaba antes con las bovedillas. Y para eso, antes de dar por terminado mi descompuesto, me tengo que revisar mi obra. Revisando mi obra y analizando en qué fase voy a hormigonar, llegaré a la conclusión que igual puedo necesitar anticongelantes. Si lo hago en verano, no, pero si lo hago en otoño-invierno, puede que sí. Y lo tengo que tener en cuenta y será una previsión, lógico. No soy adivino, pero normalmente estas previsiones a un jefe de obra con experiencia le salen bastante bien. Prefiero incluso pasarme un poco que quedarme corta. Y si he decidido que 6.500 metros cuadrados no los voy a echar con un cubo, lógicamente los voy a bombear, pues a lo mejor la consistencia del hormigón no puede ser plástica para bombear y que en determinadas centrales puede llegar a suponer un incremento de precio. A lo mejor no tanto en la blanda, pero en la fluida desde luego que sí. Tengo también una serie de bovedillas. Pero la bovedilla no es solo una bovedilla, la bovedilla está a la normal, pero tengo que averiguar si tengo zonas rebajadas, donde necesitaré una bovedilla especial. Y también tengo que tener en cuenta que las zonas de bovedillas jácenas, para que el hormigón no penetre en la bovedilla, dejaría de ser un encofrado perdido y supondría más consumo de hormigón. Necesito colocar unas tapetas que o son independientes con una especie de cartón con gomitas o es una bovedilla especial que viene con una cara ciega. Además de todo eso, tendré en cuenta, como hemos dicho, las roturas y por supuesto a la hora de contratar, evidentemente nos van a cobrar palés, etcétera. Pero también voy a tener un mallazo, un metro cuadrado de mallazo con sus despuntes. Y el metro cuadrado de mallazo no es solo el suministro, alguien lo tiene que colocar. Yo se lo puedo comprar a un fabricante que será lo más económico. Si paso por un ferralla, me va a cobrar un plus, porque el ferralla no fabrica. Compra fabricado y me lo vende. Si compro al fabricante me será más barato, pero alguien me lo tiene que colocar en obra
y eso tengo que tenerlo en cuenta también. El bombeo, hemos dicho antes que en costos indirectos, siempre y cuando sea en más de una partida, sería coste indirecto. Pero el caso del bombeo, como se contrata por metro cúbico, en función de los metros cúbicos que se apliquen en la misma jornada, en función de las alturas, se necesitará una bomba o no. Quiere decirse, no puedo aplicar un precio metro cúbico a toda la obra, sino que cada partida tendrá sus pormenores que tengo que analizar. Con lo cual, en este caso es interesante que el bombeo sea analizado en función a cada partida. Toda variante que me modifique el precio figurará como un precio más. Esto lo estáis viendo en la ferralla, lo estáis viendo con los anticongelantes y aditivos, incluso con el cambio de consistencia, y lo estáis viendo con las unidades de diferentes que pueda haber dentro de una bovedilla. Pero también puedo tener el caso, como comenté en la masterclass anterior, de tener la ejecución de un forjado que sea más alto de lo normal, con lo cual no puedo utilizar puntales estándar. El encofrador, la empresa de estructura tendría que alquilar. Fijaos lo que digo, tendría que alquilar él o yo. Ahora lo veremos. Puntales especiales para la realización de ese nervio y por lo tanto esa ejecución del forjado tiene un precio diferente. Si me he leído el contrato, lo más probable es que no pueda considerarlo como un precio contradictorio. Pues porque hay muchas cláusulas en el contrato que dicen que ya me he revisado el forjado y que está todo correcto y ok dentro de las partidas, bla bla bla. Entonces este tipo de pequeñas diferencias de precio es muy difícil defenderlas con una dirección facultativa. Pero en la misma revisión también me puedo dar cuenta que existen partes de forjado inclinado como puede ser una cubierta y que tiene necesariamente otro precio. Las dos tendrán metro cuadrado y cada una tiene su medición. Si sumáis 5.500 más 500 tal, salen los 6.507 metros cuadrados de medición total que tengo en obra. No la medición de proyecto, la medición que yo he comprobado que tengo en obra. Ojo, porque con esto también puede haber muchas variantes, no nos podemos fiar de lo que viene en proyecto, sobre todo cuando nuestro contrato es a medición cerrada. Tenemos que medir lo que hay en obra. Sabiendo la medición, sabemos los rendimientos, sabemos nuestros precios y tenemos el importe. Y por último, como os he dicho, la quinta regla sería intentar contratar los máximos recursos. En el caso del forjado, imaginaos que empieza a llover y a mansalva y tenemos que parar la obra. Ese alquiler de ese puntal sigue corriendo. La empresa de alquiler no va a decir, como no estás produciendo, voy a parar yo también la facturación. No, sigue corriendo, con lo cual tener esos alquileres en obra es un riesgo. Y ese riesgo, si se lo podemos pasar al subcontrata, es más beneficioso económicamente para nosotros porque es un problema menos. Tener cuidado con las normativas en cuestión forjado y demás, y este tipo de puntales que vengan con toda su documentación, acreditación, con todo lo que nos pida el Código de Seguridad y por supuesto vigilaremos siempre su colocación y ejecución. Esto se amplía a todo tipo de encofrados. Ojo que ya no sirve venir con 4 tablas que no se sabe de dónde salen y colocarlas en obra, pues si hay un accidente pues nos van a pedir documentación y esas 4 tablas que han salido no se sabe dónde igual no la tienen. De hecho es cada día más habitual que OCTs nos pidan planes de apuntalamiento. Es raro, yo me lo he encontrado en una ocasión y es raro, pero cada día más se está poniendo más vigilancia y empeño en qué encofrados usamos, de dónde han salido, fichas técnicas de puntales, etcétera, etcétera. Como os decía, intentaremos que el subcontrata traiga él a obra los máximos recursos, como puede ser, por ejemplo, las puntas. Las puntas del dién son muy utilizadas en encofrados. Es un material de ferretería muy difícil de controlar. Es imposible que vosotros controléis si realmente se está haciendo buen uso, si se están cayendo y tirando muchas, si yo doy cajas y se las llevan a otra obra. Por lo tanto, es muy interesante que las aporte el encofrador y se ocupe él. No ganamos nada contratando y gestionándola nosotros. Otra cosa es que antes de la crisis esto era bastante fácil y en la crisis es bastante difícil
que un subcontrato acepte estas condiciones. Pero bueno, nosotros lo intentamos y si podemos bien y si no, pues los aportamos, que en una obra no va a ser una gran cantidad ni una gran pérdida. Digo puntados, como digo, el resto de medios que se utilizan en un forjado, tanto para replanteos como los chupetes que quedan embebidos para posterior colocación de barandillas de seguridad, las tapetas que pueden ser, y lo ideal es que sean integradas de la misma pieza a la bovedilla, pero también pueden venir de ferretería como un trozo de cartón con unos gomas que son un coñazo y se suelen descolocar la mayoría. Pero existen, por supuesto, la bovedilla, no lo he dicho, porque no estoy hablando de ejecución, estoy hablando de descomposición de precios, pero cada bovedilla es adecuada a un tipo de nervio o vigueta. Y en función de eso se necesitará una tapeta u otra. Incluso dentro de nuestro mismo contrato, y aunque no figure como un precio, sí podemos poner la condición al, porque cada día las constructoras tienen menos personal y menos recursos en obra, que haya un peón señalizando la descarga de hormigón a la bomba y bombeando. Depende de la calle donde estemos, si pasan coches o no. En vez de tener nosotros a los nuestros, que ya digo que son muy escasos, podemos poner esta condición. Y con esto hemos terminado la masterclass de hoy, que espero que os haya quedado claro, que sea interesante. Para no alargarme mucho, en la siguiente veremos un descompuesto de albañilería. Y si os ha gustado, pues lo compartís por las redes sociales. Y si tenéis cualquier consulta, solo tenéis que dejarme un comentario y en breve os la responderé. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Hasta luego.